Gloria a Dios, bendiciones, buen día. Un día más que ha hecho el Señor para que nos gloriemos en su presencia. Bendito sea el Señor. Mucho tiempo sin estar por aquí, por Vida TV, pero hoy dándole gloria, honra y alabanza al Señor porque nos saca del hueco de la desesperación. Es el que nos lleva adelante, es el que nos bendice, el que nos sana, el que nos levanta. Ese es el Dios del que queremos hablar. Hoy le doy gracias a Dios por Vida TV, hombres y mujeres, como siempre digo, que dedican su tiempo para que podamos salir al aire y poder llevar a los confines de la tierra la palabra de Dios, la maravillosa y poderosa palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a voy a dar un testimonio, pero además del testimonio quiero que veamos cómo Dios quiere que trabajemos la fe. Y lo he titulado en el tema de la fe, pon acción a la fe. Pon acción a la fe. ¿Sabe? Un tema interesantísimo, un tema poderoso que porque muchos conocemos las promesas. Quizás conoces todas las promesas, nos hemos preparado en el conocimiento de la palabra de Dios, hemos pasado por muchos cursos, muchos institutos, muchas universidades, pero no tenemos un cambio sustancioso. No vemos un avance o no logramos manifestar esa madurez espiritual que muchas veces lo vemos en otras personas. Y decimos, pero ¿por qué no puedo yo llegar hasta ahí si tengo el conocimiento? Si conozco las promesas, no entendemos. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no hace acepción de personas. Tenemos ese conocimiento, pero no vemos el cambio. Bien. Veamos qué nos indica la palabra de Dios, qué nos dice la Biblia, para que podamos producir esos cambios en nosotros mismos o en nuestra familia o en nuestro ministerio a través de esa fe en acción, porque podemos quizás conocer mucho la palabra de Dios, como decía ahorita, pero nos falta la acción. Una acción correspondiente a lo que conozco que Dios puede hacer. Una acción correspondiente a lo que ya yo sé que Cristo hizo por mí, por todos los pecados del mundo. Bendito sea el Señor. Y quiero que vayamos a la palabra. En Efesios capítulo 6, recuerde que Efesios es el libro que nos da el conocimiento del poder que Dios ha depositado en la iglesia. La cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 6, del 10 al 11 y del 16 al 20. Vamos a estar analizando estos versos para ver qué quiere Dios que hagamos nosotros. Humanamente, ¿qué podemos hacer para que Él haga lo sobrenatural? Humanamente, ¿qué podemos hacer tú y yo para que Él haga lo sobrenatural? Mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, del 10 al 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una acción correspondiente. Sabemos que Dios es el Todopoderoso. Sabemos que Él tiene el poder, pero no me dice que Él me va a fortalecer así porque sí. Dice que yo tengo que ir a Él y fortalecerme en Él. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si yo solo estoy llena de conocimiento, yo estoy actuando en mi fuerza. Pero cuando yo lo busco a Él y me conecto a esa fuente de poder, entonces Él me da esa fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios. Te tienes que revestir. Tienes tú que hacer una acción correspondiente a lo que tú has creído. Vestíos, tienes que actuar, tienes que ir a Él, tienes que buscar, en indagar, escudriñar las escrituras. Ahí me estoy vistiendo de la armadura de Dios. Y lo vamos a ver por la palabra. Me estoy vistiendo de la armadura de Dios. Cuando puedo vestirme de la armadura de Dios, entonces nada me va a mover el piso. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabemos que el diablo no duerme. Sabemos que él anda como león rugiente, dice Pedro, buscando a quien devorar. Entonces, pero cuando él te encuentra vestido de la armadura de Dios, no tiene poder, no te puede mover el pie, no te puede mover el piso, porque tu fe está anclada, tu fe está firme, estás fuerte en el poder del Altísimo, no en tus fuerzas. Ahora, veamos cómo es que nos podemos vestir de la armadura de Dios. Dice del 16 al 20, sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una acción. Tomar el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Mire qué interesante. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, otra acción. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ora en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a analizar estos versos del 16 al 20, un verso poderoso del 16 al 20. Dice, y los vamos a analizar porque creo que aquí está la clave, aquí está el punto específico importante que me deja ver la necesidad de poner acción a la fe, de interceder, cómo prepararme para orar por otros efectivamente, para que yo pueda estar en la brecha por mí, por los demás, primero por mí, porque Dios me tiene que preparar a mí, porque si no yo voy a ir en mis fuerzas. Yo tengo que venir a Él, a hacer esta acción para que yo pueda ser efectivo en mis oraciones, para que yo pueda dar una acción a lo que yo he creído. Ahora, muchos están confundidos con que el interceder es un don que Dios le da a algunas personas. No, 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 no es un don, es un mandamiento. Lo vemos como él dice aquí, orando los unos por los otros en todo tiempo. Es nuestra decisión buscarlo, prepararnos para entonces obedecer a los mandamientos, a las promesas, a lo que Dios quiere que él haga. Entonces yo puedo enfocarme en eso y tomar esa acción. Es nuestra responsabilidad estar todos bien preparados para que nuestras oraciones sean efectivas, no tengan estorbo, para que yo pueda hacer una acción correspondiente en frente de cada artimaña que el diablo quiera traer a mi vida, a mi familia, a mi mente. Tengo que estar preparado. ¿Cómo lo puedo hacer? El primer punto de estos últimos versos es que estemos bien preparados en la palabra de Dios. Sin el conocimiento de la palabra hay un desbalance. Tiene que haber conocimiento, pero tiene que haber poder, tiene que haber unción, tiene que haber esa comunión con el Espíritu para que Él deposite en mí. Pero lo primero que estamos viendo aquí es que dice que tomes el escudo de la fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír
y el oír de la palabra de Dios. Por otra parte, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Así que nosotros tenemos que buscar encaminarnos en la fe. Cuando Jesús le habló a los discípulos, cuando se sorprendieron por aquella higuera que había secado, les dijo el primer punto es tengan fe. Tengan la fe de Dios, busquen la fe de Dios. Si le hablaran con esa fe a la montaña se movería. Ahora, nosotros tenemos que entender que el primer escudo que el Dios pone en nuestra vida para proteger nuestros pensamientos, para proteger tu casa, tu familia, tu ministerio, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No podemos profesar algo que no conocemos. No podemos predicar de algo que no conocemos. No podemos vivir algo que no conocemos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Ese es el primer escudo que Dios pone en nosotros. La primera protección para tu vida es la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras, la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Mire, cuando usted tiene la palabra de Dios en su interior como un ancla en su corazón, nada lo va a mover, porque dice la palabra que el Espíritu Santo se encarga de traerme a memoria lo que yo he aprendido. Así es que si yo tengo la palabra grabada en mi corazón, en mi mente, mis emociones van a estar dirigidas por esa vida de Dios, porque es vida, es la vida de Dios en mí. Ahora mi mente puede ser transformada por el conocimiento de la palabra. Mira lo que dice, hablando de la mente, habla el verso 16, dice que tomemos el escudo de la fe, pero el 17 dice que tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo, recuerde que en este caso el apóstol Pablo está haciendo una analogía entre el traje que usaban los romanos, los soldados romanos, con un soldado en el espíritu. Con un soldado del ejército de Dios. Y este soldado del ejército de Dios tiene que llevar un buen traje en el espíritu, pero lo está comparando, dice, tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo es aquel casco que usaban, que tenía una viserita que se la quitaban y se la ponían para poder ver. Mire, todo, le cubría la cabeza, le cubría los ojos, le cubría la boca. Así que esto me indica que cuando tengo el yelmo de la salvación, tengo la palabra grabada en mi mente, yo tengo que cuidar mis pensamientos, yo tengo que cuidar lo que yo veo, yo tengo que cuidar lo que yo oigo y yo tengo que cuidar lo que yo hablo. Porque de acuerdo a lo que hablemos, estamos sembrando esa semilla en el mundo espiritual. He dicho en otras enseñanzas que la palabra de Dios es un semillero. Es un semillero que tú recoges esa palabra, la tienes ahí en tu aljaba y la lanzas. Lanzas la palabra y el diablo tiembla. Lanzas la palabra con la unción del Espíritu y el diablo tiembla. Tenemos que tener la palabra revelada a nuestra mente. Esto hace que mis pensamientos sean cuidados, sean protegidos por la palabra de Dios. Ahora, también me habla de cuidado con lo que veo. Cuando nosotros vemos una mala noticia, nos impacta, ¿verdad? Y puede que si no estemos preparados, firme, en el primer momento nos puede impactar, en el primer momento nos puede zarandear, pero inmediatamente el Espíritu Santo se encarga de traerte a memoria lo que tú has aprendido. Entonces, ese yelmo de la salvación empieza a producir ese pensamiento y dice, no, diablo mentiroso, yo sé por dónde tú vienes, y llevas cautivo el pensamiento. Tienes el casco, el yelmo de la salvación bien
programado, bien ubicado, nada te va a mover el piso. Una acción correspondiente a lo que yo he creído, entonces empieza a producirse, porque empieza el temor por lo que vieron mis ojos, pero mi mente empieza a producir la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y empieza a darme fuerza, empieza a darme paz, empieza a darme poder para decirle al diablo, te equivocaste, toma una acción correspondiente a lo que yo tengo en mi mente, en mi corazón. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Recuerde que los ojos, los oídos y la boca funcionan como puertas espirituales en este mundo espiritual, valga la redundancia. Si mis oídos siempre están oyendo canciones románticas y canciones de que te dejé y te abandoné y te traicionaron y no, ¿qué es lo que va a producir tu alma? Tristeza, va a producir dolor, va a traer a memoria las cosas del pasado. Entonces tú tienes que tener cuidado de lo que oyen tus oídos. La música no es mala. Lo malo es la letra de la música que alimenta tu alma y puede producir diferentes cosas. Lo mismo puede producir angustia, puede producir lástima, autolástima, empiezan un montón de cosas a pasar por tu mente por causa de simplemente una cancioncita que escuchaste. Cuidado, cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que hablamos. Proverbios 18, 20 y 21 dice que del fruto de los labios se alimenta el vientre del hombre, porque en la lengua está el poder de la vida o la muerte. Así que usted y yo, si tenemos el yelmo de la salvación bien ubicado, bien programado, entonces nosotros nada nos puede dar temor, nada nos puede sacar de la paz de Dios, nada te puede mover el piso, porque has tomado una acción correspondiente a lo que tú has creído. Ahora, el verso 17 termina diciendo también que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios, una espada que corta por todos lados, no es como un cuchillo, no es como un puñal que corta por un solo lado, no, no, no. La espada, una espada física, tiene filos por los dos lados, es más larga, puede tener más alcance y puede cortar más. Por donde quiera que la tires va a cortar los diseños del infierno, va a cortar lo que el enemigo quiere traer contra tu mente, contra tu familia, contra tu ministerio. Pero cuando tenemos una acción correspondiente, cuando tenemos el yelmo de la salvación, cuando tenemos el escudo de la fe, la palabra, son ingredientes de la palabra. La palabra es el mejor ingrediente que puede tener tu fe. Ahora, pero ese ingrediente de la palabra tiene que ir con otro ingrediente, que es el poder del Espíritu Santo. Cuando tú estás preparando una receta, tienes varios ingredientes, ¿verdad? Para que todo quede perfecto, quede delicioso. Bueno, pues déjame decirte que la acción correspondiente a esa fe tiene que llevar muchos ingredientes. Y es que te prepares los lomos del Espíritu. Habla también en otros versos, este mismo capítulo, en el verso 14, 15, habla de que nos tenemos que preparar los lomos de la fe. Los lomos de la fe. Los lomos de la fe están preparados por la palabra de Dios, porque viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es que si yo tengo la palabra de Dios y tengo el poder del Espíritu, voy a poder tomar esa espada y voy a poder cortar todos los diseños del infierno que el enemigo quiera traer contra mí cuando le pongo acción a esa fe. Bendito sea el Señor. Pero también habla de orar en todo tiempo, con todo tipo de oración en el Espíritu, con todo tipo de oración en el Espíritu. Tú y yo tenemos, el verso 18 habla esto, tenemos que orar en todo tiempo, tú y yo tenemos que estar conectados al Espíritu Santo en una conexión perfecta. Muchos venimos a Cristo cuando tenemos un problema. Cristo es un 911 para nosotros, ¿verdad? Cristo es un 911. Viene, nos rescata y
olvidamos el problema. No empieza el problema a resolverse y empezamos a alejarnos de nuevo. Y estamos mal. Es en todo tiempo. La acción a la fe tiene que ser constante, con todo tipo de oración, con todo tipo de oración. Quiere hablar, quiere decir que hay diferentes tipos de oraciones en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Isaías 59:1 dice, porque Él no ha cerrado su oído ni ha cortado su mano. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué no veo ese cambio? Así es que nosotros tenemos que orar en todo tiempo, con todo tipo de oración en el Espíritu. Es interesante este verso, el verso 18, porque dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia. No puede ser hoy te resolvió el problema y te alejas, porque le vuelves a abrir la puerta al diablo y entonces la acción que tú habías tomado en un momento determinado muere. Se cae la fe, se cae la esperanza. ¿Dónde está lo que has creído? Tremendo. Jesús dijo, hallaré fe en la tierra, te hallaré haciendo lo que me agrada cuando venga por su pueblo. Tremendo. Nosotros tenemos que ser perseverantes. La perseverancia es los brazos de la fe. La perseverancia, los brazos de la fe. Nosotros tenemos que perseverar y súplica por todos los santos, porque es que ese es el llamado que tenemos todos los hijos de Dios. Interceder, orar, buscar acción correspondiente a lo que hemos creído cuando tenemos una circunstancia dada. Y por mí, dice el 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo los misterios de Cristo, los misterios del Evangelio. No puede ser con temor, hablar con temor a la gente. No, 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 no. Cuando estamos prendidos en el Espíritu, cuando estamos bajo la unción del Espíritu, nada te puede frenar, nada. El Evangelio no me puede avergonzar, porque sé que es poder de Dios y yo voy a poder hablar de ese poder, voy a poder demostrar ese poder cuando haya puesto acción a la fe en el orden que corresponde según la palabra de Dios que ya conozco, por el cual soy embajador en cadenas. Tremendo. El apóstol Pablo dice, por el cual soy embajadores en cadena. Esa oración constante por medio del Espíritu Santo hará que muchos se salven, se sanen, sean liberados. Hay una acción correspondiente y empezamos a llamar a uno y a otros y nos convertimos en una cadena en el Espíritu que nada la puede romper porque está bajo el poder del Altísimo. Cuando hacemos esto, vemos el poder de Dios en acción porque hemos puesto una acción a la fe que a lo que hemos creído de la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Santiago me maravilla. El apóstol Santiago, ¿qué hay con la fe? ¿Cuál es la acción que tú le estás poniendo a la fe? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, Santiago capítulo 2, verso 14 y 18 al 24? Mire qué detalle más interesante hay en este capítulo en cuanto a la acción a la fe. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe tiene que tener una acción correspondiente. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, el fruto del Espíritu, lo que nos hace hacer las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las propias obras? Hay que hacer una acción correspondiente, hermanos míos.
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tiene que haber acción correspondiente. La fe sin obra es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Tú y yo estamos llamados a buscar esa fe correspondiente, ese actuar correspondiente. Y le quiero dar un testimonio. Se me está venciendo el tiempo. Luego podemos hacer otro capítulo de este acción a la fe. Pero ahora quiero darles un testimonio. Hace prácticamente 2 meses que estoy bajo un ataque. Sufro la espinita que Dios ha permitido que se mantenga para que yo no crea que voy a volar. Porque a veces cuando Dios nos quita todo y nos da tanto poder, pues nos creemos que podemos ir más allá que Él. Y Dios a veces tiene que dejarte algunas cositas por ahí para que tú vengas a Él y Él poder tratar contigo y Él poder hacer cosas contigo, pero sin que te creas que la gloria es tuya. Eso me lo reveló el Espíritu. Escúcheme. Así que desde niña, desde bebé, a los 2 años, sufrí mi primer ingreso por asma. Asma alérgica, todo era alergia, alergias, alergias. El resto de mi vida, toda la vida, salgo de un ciclo, caigo en otro ciclo y en eso vengo. Ahora, hace 2 meses yo no podía predicar porque no podía hablar. No podía hablar porque empezaba a toser. No podía oler nada porque empezaba a toser. Me había sentido síntomas en esta época que nunca había sentido. Una cosa horrible. Y no nos damos cuenta cuando el enemigo va, a pesar de todo el conocimiento que tengo de la palabra. Mire, tengo muchos títulos, hasta una maestría en teología. Y Dios me ha usado como Él ha querido para su gloria, aún resucitando muertos. Interesantísimo. La fe, creo que tengo el don de fe. Lo creo, lo recibo, lo tengo y nadie me lo puede arrebatar. Pero el enemigo es astuto y por eso el apóstol Pablo dice que no ignoremos las artimañas del diablo. Así que en este tiempo he estado, pero muy, muy afectada de una manera que nunca me había sentido. Ni aún a mis 25 años yo llegué a tener un paro respiratorio, llegué a estar entubada, muy grave, muy grave, muy grave, muy grave. Así que en ese momento quedé con un 14% de funcionamiento pulmonar, hice un efisema pulmonar debido a las crisis de asma repetitiva. Nunca he fumado, nunca he bebido. Una vida sana, sin embargo, las alergias y el estrés me llevan ahí. El estrés desata las alergias y las alergias desatan la bronquitis y la neumonía. Alimenta una bacteria que está seca en el nombre de Jesús. Mire, y entonces en estos días he estado pidiendo oración por aquí, pidiendo oración por allá, pero el enemigo me tenía pero tan afectada emocionalmente que yo no oraba por mí misma. Esto es un testimonio poderoso. No podía, porque no podía hablar. Era en mi mente nada más, pero no podía hablar y darle gracias a Dios, pero no me podía levantar como siempre a las 5 de la mañana, interceder y romper y deshacer. No podía. Estaba débil, un cansancio. Y ayer estoy orando y estoy clamando a Dios: Señor, yo sé que tú puedes. Y me toma el Espíritu y me dice: tú no predicaste que hay que ir del clamor a la guerra. ¿Qué pasó? No me sigas pidiendo, toma autoridad. Oh Señor, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Y empecé a tomar autoridad y me dijo el Espíritu: pon acción a tu fe. Pon acción a tu fe. Y empecé a accionar la fe. Y empecé a declarar: diablo, tú no me vas a frenar más.
Este es el último día que voy a estar sin predicar la palabra de Dios. Este es el último día que me voy a poner una máscara para ir a ninguna parte. Hoy es el último día. Te doy permiso hasta este instante. En el nombre de Jesús, tú no vas a poder seguir dominando mi vida. Acción a la fe. Tomé acción a la fe. Oiga, dormí bien. Dormí sin toser. Dejé de hacer el tratamiento máximo que me habían mandado. Lo dejé, dije, no voy a hacerlo. Yo voy a confiar en ti y yo sé que tú tienes el poder. Y esto se va en el nombre de Jesús. Ha sido un cambio. Yo no podía hacer lo que estoy haciendo ahora. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, cuando le ponemos acción a la fe. Cuando le ponemos acción a la fe. Y en el próximo capítulo les voy a dar un testimonio mayor sobre lo que Dios hizo en todo este proceso, porque todo obra para bien para los que amamos al Señor y conforme a su propósito andamos, según Romanos 8:28. Todo obra para bien, pero le pones acción a tu fe. ¿Cómo vas a poner acción a tu fe? Es indispensable que pongamos acción a la fe. Es indispensable. Jesús es nuestro mejor maestro, es nuestro mejor ejemplo. Ahí está todo lo que nosotros tenemos en la vida de Jesús, en la palabra de Dios. Pero la oración es el oxígeno tuyo y mío. La oración, tenemos que buscar esa oración. Tenemos que meternos en todos los tipos de oraciones. No podemos seguir en un clamor. Simplemente tenemos que pasar a una acción correspondiente para que esa fe se active y rompa los diseños del infierno. Recuerde que esto es por obediencia. A más obediencia, más unción. A más oración, más poder. A más acción, más los diseños del infierno se rompen, porque tú has hecho lo que a Dios le agrada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.